Bueno, hay varias, se están cumpliendo 2 años, pero ¿cuál es la situación actual de Julian Assange? Bueno, mira, estamos en la recta final de la persecución de la que Julian ha sido víctima ya casi 10 años. Cuando digo la recta final es porque estamos a puertas del juicio de extradición que le han planteado los Estados Unidos y por la cual él en este momento es un preso político. Está detenido en una prisión de máxima seguridad. Él ya no está cumpliendo ninguna sentencia, no tiene cargos de nada, simplemente está a espera del juicio de extradición. Y será una jueza británica la que decidirá si extradita o no a Julian Assange a los Estados Unidos para enfrentar ahí sí cargos por 175 años de cárcel por el delito, entre comillas, de publicar información verdadera y de interés público. Información que tiene que ver con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sobre todo, pero también con corrupción, también con prácticas no democráticas por parte de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a todo lo que se conoció como el Cablegate, Ujú, ujú. ¿sí? Todos los cables diplomáticos que se filtraron de la diplomacia norteamericana. Eh, y sí, estamos en el mes, el día de esta entrevista estamos en febrero de 2020 y en este mismo mes, el 24 de febrero, inicia el juicio de extradición. Podría llegarse a contemplar también, porque es una extradición a un país donde existe la pena de muerte. ¿Crees que pudieran incluso buscar la pena de muerte para Julian Assange si es extraditado a los Estados Unidos? Esa es una posibilidad que no está, en primera instancia, no está en el papel de los cargos que han elaborado en contra de él. Los cargos suman 175 años. En pocas palabras, es una pena de muerte, En Rubén. vida, en vida. Es una pena de muerte en vida, ¿no? Claro que sí, porque si se llega a aplicar la mitad, la mitad de lo que están pidiendo para él, significa que Julian Assange no volverá a ver la luz del día en libertad. Lo que es terminar con su vida. Es terminar con su vida. Pero además, esa pena que se le implementaría, di tú que le pongan 40, 50, 60 años, cadena perpetua. En la práctica es una cadena perpetua. Él la estaría enfrentando en una prisión de máxima seguridad estadounidense, donde sabemos que las condiciones carcelarias no cumplen con los requisitos mínimos de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. El antecedente inmediato a, a la solicitud de extradición de Julian Assange es por el mismo caso, por las mismas revelaciones, por las mismas publicaciones, el caso de la soldado Chelsea Manning, que fue condenada, que cumplió 7 años de una condena de 35, que fue lo que le impusieron a ella. En último minuto fue condenada a su pena por el presidente Barack Obama en el último día de su mandato. Ella, por el mismo caso, ya sufrió violaciones severas a sus derechos humanos en la prisión. Estoy hablando de tortura, estoy hablando de aislamiento en solitario, tortura de diversas formas. Esto no es una especulación, no es que nos imaginamos que habrá sucedido o que ella
se lo inventó. Esto está verificado por los relatores de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional, que dan cuenta de ese tipo de violaciones. A Julian Assange le espera eso. ¿Es irremediable esta situación? ¿No ves ninguna luz de esperanza para que pudiera revertirse esta situación en un marco donde teóricamente la justicia británica tendría que ser independiente de la norteamericana, que evidentemente le tienen el ojo echado a Julian Assange con una sed de venganza, más que de justicia? Por supuesto. No todo está perdido. Evidentemente, el panorama no es esperanzador por todo lo que tú anotas. Hay persecución judicial en contra de Julian Assange desde varios países, pero yo afirmo que hay persecución judicial en el Reino Unido, donde está en prisión y donde se está decidiendo sobre su vida. El sistema judicial británico es el que va a decidir sobre su vida, porque en Estados Unidos creo que no tiene mayor esperanza. Sin embargo, y es desesperanzador el panorama, precisamente porque hay un acumulado de actitudes, de acciones por parte de ese sistema judicial que demuestran prejuicio, que demuestran ensañamiento y que no dan cuenta de un tratamiento imparcial, de un tratamiento justo. Dicho esto, hay quienes piensan que en el establishment político británico, quizás ciertos jueces, el sistema de justicia como tal, yo no lo creo, pero dentro del sistema de justicia habría gente que no va a doblegarse a las presiones y que aplicaría lo que todos esperamos para todo el mundo: la ley, el proceso justo. Si se aplicase la ley como debe aplicarse, esa extradición no es viable. No es viable porque se trata claramente de un delito, entre comillas, político. Y porque además es evidente que el trato en Estados Unidos para Julian Assange será inhumano. Dos condiciones que la ley británica contempla para impedir una extradición. No está todo perdido. Yo creo que los jueces son humanos y son tan susceptibles como cualquier otra persona a las presiones. Hay presión de la llamada opinión pública, de la prensa británica o de la prensa internacional o de la llamada comunidad internacional, que estén presionando al aparato de justicia británico para concientizar sobre la injusticia que se puede cometer. Yo diría que esa presión no es en la magnitud que debería ser. Tendría que ser muchísimo más fuerte. Sí, y ciertamente hay que reconocer, a medida que se acerca el juicio de extradición, es una presión que va increciendo, ¿no? Que va aumentando. Porque ya muchas veces a regañadientes, gente que ha estado siempre prejuiciada en contra de la persona, en contra del personaje, tiene que reconocer que se está cometiendo un atropello en contra de esa persona, que significa un grave precedente para lo que significa esa persona. Es decir, para la libertad de expresión y para el periodismo. Entonces, ciertamente, ¿no? Medios de comunicación, editores de medios de comunicación,
las, las organizaciones más importantes de derechos humanos, de libertad de expresión, tanto en el Reino Unido como en los propios Estados Unidos, se oponen a esa extradición. La sociedad civil se opone a esa extradición. Pero no es suficiente. No es suficiente, Rubén. Recordemos cómo, porque aquí estamos hablando de un caso político por sobre un caso judicial. Recordemos cómo, frente a las presiones de Estados Unidos, para que el Reino Unido se vaya de la mano con ellos a una guerra ilegal, como fue la guerra de Irak, Exacto. en contra de la legalidad, porque las Naciones Unidas jamás autorizaron esa, en base a mentiras. Además, sí. Todo muy parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Y en contra de la presión de la sociedad civil, de la población. En este país habían marchas multitudinarias, sí, condenando la guerra, oponiéndose a esa guerra. Las recuerdo en España, las recuerdo en varios países europeos, en el propio Estados Unidos yo las cubrí. Y sin embargo no hubo tal democracia, no hubo poder del pueblo. De todas maneras, los británicos cedieron ante las presiones estadounidenses. Y aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. Esa es la preocupación. Los Estados Unidos están desde hace 10 años reclamando la cabeza de Julian Assange. Han sido pacientes, han construido un caso, se han encargado de indisponer al público frente a él, frente a Julian Assange, porque hay una campaña sostenida de difamación, de destrucción de su reputación, en la que han confluido muchos medios de comunicación, lamentablemente. Y todo eso hace que, tanto en Gran Bretaña como en los propios Estados Unidos, no haya garantías de un trato justo. No haya garantías de un trato justo. Y en este contexto, pues el papel miserable, vergonzoso, abyecto, desgraciadamente, de Lenín Moreno, ¿no? Que habría que calificar, no sé si de traidor o de infiltrado. Sí, bueno, o de un traidor infiltrado. O de un traidor infiltrado. Sí, por supuesto, para mí en lo personal eso es muy doloroso, porque se trata de mi país. El mismo país que protegió a Julián. Exacto. El mismo país que nos llenó de orgullo. Sí. Pero poco se habla sobre el papel ahora del Ecuador y de Lenín Moreno. Sí. Poco se habla, ¿no? Poco se habla de eso. Porque también son los medios los que imponen la agenda sobre lo que se habla, ¿no? Entonces, sí, además, el tiempo se encarga de ir develando actitudes, acciones, responsabilidades que a primera vista quizás tú no las veías. Cuando expulsaron a Julián, el gobierno se encargó ahí de posicionar mentira tras mentira tras mentira para poder justificar lo injustificable, que es entregar a un refugiado a sus verdugos, ¿no? Y quizás no era tan evidente la manera como ya desde hace un año antes prácticamente habían decidido colaborar con los Estados Unidos para la entrega de Julian Assange. El gobierno de Lenín Moreno firmó un convenio de colaboración judicial en marzo del 2018 con los Estados Unidos. Un convenio sobre el cual no teníamos conocimiento, ni Julián, ni siquiera los diplomáticos que lo estábamos protegiendo. ¿Tú has tenido la oportunidad de verlo en la cárcel?
No he tenido esa oportunidad porque el régimen de visitas al que está sujeto es un régimen muy duro, muy duro. Él ha tenido acceso apenas a 2 visitas sociales al mes. Mm, Esa es otra muestra del abuso del que él está siendo objeto, ¿no? mm. Sujeto. Eh, Porque no está cumpliendo una sentencia siquiera. Siquiera, sí. No tiene cargos de nada, ¿no? La Digamos única que, razón digamos que técnicamente estaría secuestrado. es un preso político, claro. La única excusa que los jueces dan para mantenerlo ahí es de que, dados sus antecedentes, donde ya él buscó refugio diplomático, eh, habría ese riesgo ahora nuevamente, Ujú, ¿no? ujú. Pero en estricto rigor, en estricto derecho, él no debería estar en una prisión, debería estar defendiéndose en libertad, eh, y sobre todo no debería estar en una prisión de altísima seguridad, donde ha pasado hasta hace muy poquito prácticamente en aislamiento, con 1, 2, máximo 3 horas al día fuera de su celda. En ese sentido, Fidel, ¿cuál será su estado emocional? O sea, han sido embates agresivos, tremendos a su persona, tanto tiempo encerrado, tanto tiempo en esta situación. ¿Cómo se encuentra psicológicamente? De primera mano no podría decírtelo porque no lo he visto personalmente, Mm, pero debo referirme al testimonio de quienes lo han visitado. Debo referirme a los resultados de los exámenes médicos que se le han hecho y muy concretamente debo referirme al resultado de la evaluación hecha por los expertos de Naciones Unidas. Aquí hay una figura muy importante en el caso que surgió a raíz de su expulsión prácticamente. Un poquito antes de su expulsión, pero sobre todo a raíz de su expulsión, que es la del relator de las Naciones Unidas contra la tortura y el trato inhumano. Se llama Nils Melzer y es un jurista sueco eh, que ha asumido el caso con un profesionalismo envidiable, ¿no? Él constantemente está, y esa es su tarea, esa es su labor, no solamente que visitó a Julián en la cárcel con 2 médicos expertos en estrés postraumático y en tortura psicológica, y le hicieron los exámenes más avanzados que existen sobre la materia, tanto físicos como psicológicos. Y el diagnóstico que ellos dan es de que muestra clarísimas muestras de tortura psicológica, que dejan huellas que podrían ser de por vida. Evidentemente, como resultado, no solamente de su encierro en una embajada sin aire fresco, sin luz solar, sin ejercicio, sin dietas adecuadas, sin atención médica la más adecuada, sino sobre todo porque ha sido víctima de una persecución judicial, de una difamación en los medios de comunicación, ha sido vilipendiado por líderes de países, por políticos, por medios de comunicación, en una situación de indefensión. Porque recordemos que dentro de una embajada, así sea como refugiado y protegido, con el cambio de gobierno, sobre todo con el cambio de gobierno, él estaba impedido de emitir opiniones públicas.
bajo el riesgo de perder esa protección. O sea, impedido de responder, de defenderse como tal, ¿no? Entonces, obviamente es muy preocupante las secuelas que todo esto ha traído para su bienestar emocional. Fidel, pues algo que mis preguntas no hayan generado, que tú consideres sea importante decirle a las personas que nos están viendo, y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Nosotros, yo como periodista, los periodistas genuinamente preocupados, ¿cómo podemos ocuparnos para hacer más presión? Y a la sociedad en su conjunto, ¿qué le dirías? Bueno, mira, esto no se trata de una persona. No se trata de Julián, el periodista valiente, que nos ha hecho un servicio a todos, que tiene muchos seguidores como detractores. Esto va más allá. Si Julián Assange es extraditado a los Estados Unidos y es sujeto a la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses, él no es estadounidense, no ha publicado en Estados Unidos. Y sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se aplica la ley de espionaje para un periodista. Entonces, eso sentará un precedente muy, muy negativo para el futuro. Porque podrán hacer lo mismo los Estados Unidos con los siguientes periodistas valientes que les develen sus verdades. Pero además, podría ser precedente para que otros países, di tú Arabia Saudita, di tú la China, di tú cualquiera que sea, puedan querer aplicar sus leyes para extraditar a periodistas desde cualquier parte del mundo porque publicaron en contra de ellos. Entonces es muy grave lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Pues, mira, lo que tú estás haciendo, estás dando voz a una versión que no es la que normalmente está en los medios de comunicación tradicionales. Informarnos, encarar a nuestros gobernantes, al poder, obligarles a que se pronuncien. ¿Por qué no deberían pronunciarse? Y creo que en México ha sido relativamente positiva digamos, el tratamiento del caso. Sé que ha habido periodistas mexicanos que se han pronunciado, ¿no? Que han hecho eventos a favor de Julián. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. Obrador públicamente ha dicho que Julián no debería ser extraditado. Eso es importante, ¿no? Y donde quiera que estemos debemos procurar que eso suceda. No todo está perdido, así como han surgido valientes denunciantes del mundo donde normalmente no sucede eso. Me estoy refiriendo a Edward Snowden o a la propia soldado Chelsea Manning. ¿Quién sabe si dentro del sistema judicial británico surge un juez o una jueza que simplemente aplica la ley imparcialmente, ¿no? Fidel, pues te agradezco muchísimo este enlace para que nos actualices en torno al caso de Julian Assange, que pues a fin de cuentas, ante a veces ciertas personas comprometidas, pero muchos en el mundo instalados en esta indiferencia, ¿no? En verlo justamente como que se trata nada más de un personaje, cuando es un atentado en contra de cualquier persona que trate de decir la verdad en un mundo inundado de mentiras. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo para ti, para tus oyentes y televidentes, y quedo a la orden.